Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Hola, profe. Empezando la semana, Hola, profe, hola a todos. ¿qué tal? Bueno, creo que estamos la mayoría. Igual ahí configuré la clase para que puedan entrar sin tener que pedir, sin solicitar, digamos, admisión. Así es que creo que es para evitar interrupciones, ¿no? En la presentación. Creo que podemos andar mejor así. Sí, Perdón. sí, escucho. No, digo, perdón porque tenía el micrófono abierto y justo... Ah, no, está bien, creí que iban a consultar algo. Sí, hoy cuando quise entrar, claro, me dijo esta llamada es libre o algo así. Sí. Si configuramos así, vamos a probar. Creo que no debería haber inconveniente. No, sí, por eso debería entonces ser voy a entrar más fluido. enseguida. Gracias, profe. No, por favor, debería ser más fluido así. Creo que menos inconvenientes para no ir interrumpiendo la clase. Y aparte también para ustedes, porque muchas veces entiendo que se corta la comunicación, tienen que volver a ingresar, quedan esperando hasta que uno les habilite. O sea, se hace un poco más tedioso. Así que creo que así podría ser un poco más fluido, digamos. Ahí veo que están escribiendo su nombre, por favor, gracias, ¿sí? Anótense, entonces después copio la lista para la asistencia en el chat, como ya hicimos la clase anterior, por favor, ¿sí? Bien. En el día de hoy arrancaríamos entonces con la clase número 4, que vendría a ser la parte de isomería. Voy compartiendo. A ver. Un segundo. Quería ver si les podía compartir la ventana nada más. Pero bueno, no, vamos a seguir como estamos. Total, creo que está bien. ¿Ahí pueden ver bien? Sí. Bárbaro, perfecto. No, iba a probar a compartir la pestaña nada más, pero creo que ahí se ve más chica la presentación, por lo que estuve viendo. Así que me parece que así lo pueden ver de pantalla completa todos, ¿no? ¿Hola? Sí, se ve bien, profe. ¿Lo ven bien? Bueno, perfecto. Sí. Bueno, entonces en el día de hoy Sí, profe. les comentaba que íbamos a iniciar con la parte de isomería. Esta es otra también, otra teórica, o sea, son conocimientos teóricos también, por decirlo, generales, al igual que la clase anterior, estamos viendo conceptos que son, por decirlo de alguna manera, transversales, ¿sí? Con lo que con la distinta temática que vamos a ir viendo cuando a partir de la semana que viene, no, perdón, de la clase que viene, arranquemos con el tema de alcanos, de halogenuros de alquilos, alquenos, alquinos, ya con después la familia de los alcoholes, o sea, cuando empecemos a ver ya las familias de compuestos, como habíamos visto la gran clasificación, alguna clase anterior, vamos a ocupar todos estos temas, como el tema de la clase anterior, que fue la parte de resonancia, de conceptos generales de reacción, ya sean de adición, de sustitución, etc. Esto, isomería, también es otro concepto que es transversal a todos los temas que van a venir más adelante. Si hablamos de isomería, ¿ustedes lo han escuchado el tema? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? ¿Tienen alguna idea? Sí, no, yo no, profe. No. Sí, ¿No? Bien, bueno, no se preocupen. Para quienes ya los han visto y han dicho que sí, es un repaso. Y para quienes no los han visto, lo vamos a ver con la profundidad necesaria para poder llevarlo adelante en orgánica. Así que no se preocupen tampoco. Cuando hablamos de isomería, justamente, fíjense que estamos haciendo referencia o estudiando. Voy a poner el puntero. Estamos haciendo referencia justamente a las relaciones entre las estructuras de diferentes compuestos que tienen igual fórmula molecular. O sea, si hablamos de isómeros,
vamos a hablar de diferentes compuestos que tienen la misma fórmula molecular. ¿Qué sería esto? O sea, normalmente ustedes se acuerdan que, bueno, nosotros habíamos escrito fórmulas moleculares, ¿se acuerdan cuando veíamos carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 2? Bueno, perfecto. ¿Hay una única molécula, una única sustancia que tiene esa fórmula molecular? No. O sea, si nosotros escribimos, tiene 3 carbonos, tiene 8 hidrógenos, tiene 2 oxígenos, podemos quizás tener más de una molécula que tiene esa composición. Y ahí entonces vamos a estar hablando de diferentes moléculas, diferentes compuestos con la misma fórmula molecular. Y entonces ahí vamos a estar hablando de isómeros. Aquí vamos a tener en cuenta, ya cuando hablemos de isómeros, vamos a hilar fino en la estructura de una molécula y vamos a estar viendo entonces aspectos tridimensionales, ¿sí? O sea, el ordenamiento espacial de los átomos que están conectados entre sí. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto, cuando decíamos tipos de fórmulas, decíamos, tenemos la fórmula condensada que expresa el número real de átomos que forman una molécula? Por ejemplo, carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1. ¿Sí? Fíjense que podemos tener, bueno, aquí está un ejemplo, pero aquí tenemos 3 carbonos, 1, 2, 3, bueno, otro, perdón, estos son ejemplos, no creí que ya estaba viendo de isómeros aquí. Aquí tenemos ejemplos, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3, sería metano, etano, propano, o si no, aquí tendríamos carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno, acá tiene un sustituyente, acá también iría un carbono, hidrógeno 2, falta esto, disculpen, corríjanlo, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Esto sería metano, etano, propano, butano. Si hablamos de una fórmula, esta es condensada, semidesarrollada, teníamos que la distribución de los grupos en la molécula. Si la teníamos desarrollada, ya mostrábamos bien cómo estaban distribuidos los átomos en las moléculas. Y después teníamos ya la fórmula de Lewis, que es lo que podían, ¿se acuerdan que conectaban los átomos tal cual como estaban conectados en la molécula? Podían hacerlo con segmentos, o sea, con líneas, o podían hacerlo con pares de puntos, que vendrían a ser los pares de electrones. Perdón, profe. Sí. Me perdí en condensada porque no estoy teniendo 8 hidrógenos igual en cada lado. O sea, no está bien, estaría bien entonces que en el abajo del H no tenga nada. Lo que pasa es que este carbono, o sea, estos dos... Claro, los carbonos. Me perdí, ¿cuál es el...? No entendí entonces. O sea, ¿vos decís que no iría el hidrógeno 2? No, yo lo que está viendo, claro, es que tenemos 4. No, porque este carbono yo lo considero que está unido a este carbono y a este otro carbono, y a su vez un hidrógeno, y me está sobrando otro par de electrones. ¿Se entiende? ¿Cómo quedaría entonces? No, perdón, me equivoqué. Aquí hay un doble enlace, no lo vi, porque este carbono tiene 2 hidrógenos, y tal, si no tendría que tener carbono, hidrógeno 3, el del extremo. Tiene un doble enlace a este carbono. Entonces este carbono está con un doble enlace para un lado, simple con este hidrógeno y simple con este carbono. Está bien la fórmula. Aquí es el caso de un doble enlace. Lo que pasa es que como estamos viendo la fórmula condensada, no lo estamos viendo. Solamente estamos mencionando la cantidad de carbonos, de hidrógenos y de átomos que pudiera haber extra. ¿Se entiende? Sí, igual lo voy a repasar. No importa. ¿Sí? Básicamente, o sea, simplemente esta molécula, esta es metano, etano, propano, butano. Es el buteno, sería. Porque en realidad tiene un doble enlace. ¿Por qué? Porque simplemente estoy mirando, el carbono está unido por un lado a dos hidrógenos. Todos los carbonos extremos siempre están unidos a 3. Este está unido a 2 y este casualmente está unido a 1. Y normalmente todos los carbonos del medio tienen 2 hidrógenos y están saturados. Ajá. Entonces este es un claro ejemplo de un carbono insaturado y este otro claro ejemplo de un carbono insaturado. Acá iría un doble enlace entre carbono-carbono.
Es eso nada más. Ahora sí, gracias, profe. Claro, no de nada. Pero en la fórmula condensada no la estamos viendo porque no estamos marcando enlaces. Ujú. Distinto en la fórmula si vamos a desarrollarla o si vamos a ver la fórmula de Lewis, que acá veríamos todo bien. Claro. Sí, es que por ahí uno está acostumbrado a saberlo en Lewis y es Exactamente. más claro todo. Exactamente. Entonces, justamente de eso vamos. Que en la fórmula de Lewis es lo más completo, uno ve entonces cómo están conectados un átomo con otro, pero hasta ahora no estamos viendo, hasta incluso en Claro, la ahí fórmula de Lewis. tengo los dos hidrógenos. Claro, exactamente. En la fórmula de Lewis no estamos viendo nada de la representación 3D. Ujú. ¿Sí? Claro. Entonces, para eso hay otras formas de nomenclar, aparte de lo que estamos viendo acá, que son las que se conocen como representación en perspectiva, representación en caballete o representación de Newman. ¿Cuál es la representación en perspectiva? Ya lo hemos estado viendo la otra vez, ¿sí? La clase anterior. Acuérdense que se empleaban 3 tipos de líneas. Las continuas, ¿se acuerdan que eran las que estaban en el plano para simbolizar enlaces situados en el mismo plano que se está dibujando, o sea, en el plano del papel? Las líneas de trazo, que son las líneas, o sea, estas cuñas pintaditas, las líneas de trazo es de lo que se hace referencia a las rayitas, trazos. Enlaces que se dirigen hacia atrás del papel alejándose del observador, que sería el caso de este hidrógeno, el caso de este otro hidrógeno, se hace con trazos, entonces quiere decir que va hacia atrás el enlace, hacia atrás del plano del papel. Y después las cuñas que le llaman, o también a veces le dicen líneas pintadas, líneas gruesas, creo que también le dicen en algunas bibliografías, es lo que hacen, representa enlaces que se dirigen hacia adelante del plano del papel. O sea, enlaces que vienen hacia el observador con respecto al plano del papel. La configuración de caballete es otra forma de ver en perspectiva una molécula, en donde aquí todas las líneas son continuas. Fíjense que antes no teníamos líneas continuas solamente. Hay líneas continuas, en trazos y cuñas. En la de caballete son todas continuas, solamente que dibujamos como en perspectiva. ¿Se acuerdan como en actividades plásticas en el primario o quizás en el secundario también? Que le dábamos perspectiva a la casa, al techo, o sea, tirábamos una ¿cómo le llamaban? Recta al horizonte, ¿no? Que hacíamos esa diagonal así. Bueno, esto está algo parecido, si me permiten esa analogía. Y entonces aquí estamos dándole perspectiva a la molécula y fíjense entonces que el enlace de interés se ubica en diagonal, entendiéndose que el átomo de abajo es el que está más cerca de nosotros y el átomo de atrás, o el que está arriba, es el que está más alejado, como lo podríamos ver como en actividades plásticas, digamos, el que estaba más tirando para el horizonte, ¿sí? Allá atrás al fondo. Entonces aquí, fíjense, enlace carbono-carbono, enlazado a su vez con este sustituyente metilo, con este bromuro, con este hidrógeno, y este otro carbono que está más atrás, digamos, está enlazado, bueno, aquí con un grupo etano, o sea, con un carbono-carbono, un hidrógeno y un cloruro, ¿sí? Esta es la configuración en caballete, que también la podrían llegar a ver de esta manera, ¿sí? Y la otra perspectiva es la de Newman, que básicamente es una representación de solo un enlace de la molécula, en perspectiva de solo un enlace. Y acá se dibuja, fíjense, si tenemos esta molécula, la dibujamos de esta forma, en donde el punto central es el carbono que lo tenemos más cerquita, y el círculo más grande es como el carbono que está atrás de todo. Pareciera como que son distintos carbonos, ¿no? Un carbono chiquito y un carbono grande. Pero bueno, estas son convenciones, o sea, son estructuras que ya se dice, bueno, se estipula que esto va a ser así, que el puntito es el que está al frente y el círculo grande es el que está atrás. Uno diría con lógica, pero el más grande sería el que lo veo más cerca. Bueno, esto va al revés. Simplemente porque si dibujamos el más grande adelante, lo tapa el chiquitito y no sabemos si atrás hay algo o no. Entonces, el carbono frontal es el que se representa como un punto y el carbono de atrás es el que se representa por un círculo. Y los enlaces parten entonces a los distintos sustituyentes en forma equidistantes para cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí.
Sí, sí. Está bien. ¿Quieren que repita alguna otra manera o después lo consolidan con la bibliografía? No, después lo vemos. Bueno. Fíjense que simplemente estamos dándole distintos enfoques a lo mismo, ¿no? A esta molécula ahora es como que la empezamos a mirar bien cerquita desde acá y este átomo queda bien solapado atrás del rojo, el azul, pero lo dibujamos más grande para que se pueda ver. Entonces sería Ahora sí. el rojo. Fíjense que, bueno, me olvidé decirle, los colores son los mismos. El rojo es este rojo, el azul es este azul. ¿Sí? No hay muchas vueltas para darle, digamos. O sea, no se hagan mucho, no se preocupen demasiado por esto. Es como si lo viéramos de distintas perspectivas, ¿no? Porque en el otro lo estaríamos como viendo de costado y acá lo estaríamos como viendo de frente. Exactamente. Es como si agarren una virome, sí, es tal cual, agarren una virome y la miran medio en diagonal primero y después la miran bien de punta. Exactamente. Solamente que si atrás dejaron el capuchón, bueno, lo dibujamos más grande el capuchón todavía para que no perderlo. ¿Sí? Nada más que eso. Perfecto. Este es un tema que no es complicado, pero es difícil imaginar la tridimensionalidad, o sea, imaginar 3D sin tener un modelito, ¿no? A veces estaría bueno para estas clases tener un modelito como se juega con los chicos, ¿no? De las pelotitas, cómo se conectan los átomos, como está en la carátula justamente la presentación de hoy. Eso está bueno porque es una forma bien gráfica para poder ver todo lo que es isomería. Porque justamente yo creo que el 90% de la isomería se maneja tridimensionalmente y cuesta verlo a veces en una pantalla o en un pizarrón o en un papel, cuesta ver lo tridimensional de una molécula. Pero bueno, ahí está lo divertido también el desafío. Fíjense, sí, Disculpe, aquí, ¿se relaciona con la geometría de la molécula? Sí, exactamente. Ahora vamos a ir viendo. Fíjense, aquí tiene un ejemplo del 2-metilbutano, metano, etano, propano, butano, el 2, en la posición 2, el metil, 2-metilbutano, y aquí tendrían cómo estaría dibujado de una manera, cómo estaría dibujado de otra manera, y cómo estaría dibujado de la otra manera de caballete. ¿Sí? Eso es simplemente como para ir uno ubicándose en el espacio. Bien, acá algunas definiciones de interés para meternos en el tema de isomería. Fíjense, composición. ¿Qué es la composición? Es el número y clase de átomos que forman una molécula. ¿Sí? O sea, si dos moléculas diferentes tienen la misma composición, son isómeros. ¿Qué sería composición entonces? ¿Cómo está formada esa molécula? Tiene tantos carbonos, tantos hidrógenos, tantos oxígenos, tantos nitrógenos. Composición. Dos moléculas que tienen igual composición, pero se sabe que son distintos compuestos, son isómeros. Constitución. ¿Qué sería la constitución? Es el orden en que se presentan unidos los átomos en la molécula. O sea, por ejemplo, en el etanol tenemos que la ecuación es esta, mientras que en el metoximetano es esta. Fíjense que ambos tienen la misma composición si contamos la cantidad de carbono, la cantidad de oxígeno, la cantidad de hidrógeno, pero están con una distinta constitución, con un distinto orden de los átomos en cómo están unidos entre ellos. ¿Sí? Y acá a veces uno dice, uy, composición, constitución, ¿cómo me ubico? Bueno, yo básicamente una regla memotécnica que a mí me sirvió es lo de la constitución, orden. Acuérdense que una constitución en un país, ¿qué es lo que sirve una constitución en un país? Orden. O sea, cuando se establece la constitución de un país, cuando se proclama la libertad, la declaración de independencia, ¿verdad? Establece una constitución. ¿Qué es lo que da? El orden a ese país. Será el orden jurídico, lo que sea, pero es el orden de ese país. Bueno, acá la constitución en química orgánica es el orden en que están los átomos de esa molécula. ¿Sí? Si sirve la regla mnemotécnica, bien. Si no, cada uno busca la que le sirve. Y después tenemos la configuración, que la configuración ya es la distribución espacial. ¿Sí? O sea, nosotros podemos decir, bueno, composición tenemos tantos carbonos. Constitución, cómo están ordenados esos. Y la configuración, a su vez, cómo están distribuidos en el espacio.
que hay una diferencia, y ya la vamos a ver, entre constitución y configuración. ¿Sí? Bien, entonces, cuando los isómeros difieren, fíjense, en la constitución, tenemos isomería constitucional, que es también la conocida como isomería plana. ¿Sí? Porque simplemente están enlazados distintos los átomos. Mientras que cuando tenemos los isómeros, cuando isómeros de igual constitución difieren en la configuración, ahí tenemos una isomería configuracional o también conocida como estereoisomería. Aquí la parte de estéreo hace referencia al espacio, a lo 3D, ¿sí? A lo 3D, a lo espacial. ¿Se entiende entonces? Moléculas difieren en la constitución, isomería constitucional o plana. Isómeros de igual constitución pero que difieren en la configuración, tenemos una isomería espacial, que también se conoce como configuracional o estereoisomería. Aquí este es un cuadrito sinóptico que está muy interesante y la verdad que está bueno a veces quizás graficarlo en un papel. No sé si la palabra es para saberlo de memoria, pero por lo menos para poder razonarlo y tenerlo más claro. Si uno habla que de todo el universo de los isómeros, acuérdense que isómeros son diferentes compuestos con la misma fórmula molecular, tenemos entonces isómeros constitucionales y los estereoisómeros. Dentro de los constitucionales, que acuérdense que los isómeros constitucionales son que tienen distinta conectividad, distinto orden esos átomos, se desprenden tres tipos posibles. Isómeros de esqueleto, ¿sí? O sea, fíjense que acá podemos tener una cadena lineal y aquí tenemos una cadena ramificada. Isómeros de posición, en donde fíjense que un doble enlace puede estar acá o puede estar acá. E isómeros de función, en donde fíjense que esta molécula y esta otra difieren que uno tiene una función alcohólica, OH, y esta otra tiene una función cetona, ¿sí? Una función ceto, o sea, un carbonilo. Entonces, isómeros constitucionales pueden ser de esqueleto, de posición y de función. Y dentro de los isómeros, estereoisómeros o isómeros en 3D, son isómeros que tienen la misma conectividad, pero difieren espacialmente, o sea, diferente disposición espacial de los átomos. Y aquí se pueden separar en dos grandes grupos. Diastereómeros, que son básicamente estereoisómeros que no son imágenes especulares, y enantiómeros, que son justamente estereoisómeros que son imágenes especulares no superponibles entre sí. ¿Sí? O sea, dentro de los isómeros espaciales tenemos aquellos en donde las moléculas no son imagen especular y aquellos en donde las moléculas son imagen especular una de otra. Dentro de los diastereómeros tenemos la posibilidad que sean isómeros geométricos y tenemos, si no, la posibilidad de los diastereómeros con múltiples centros quirales. O sea, dentro de los geométricos tenemos, fíjense, aquí los isómeros cis y trans, que nosotros habíamos hablado, los hemos nombrado en algún momento, o isómeros ZE también. Ya vamos a ver la diferencia cuando es cis y trans, que básicamente necesitamos que los sustituyentes sean distintos, sean iguales o equivalentes, y en los isómeros ZE normalmente es cuando tienen distintos 4 sustituyentes diferentes y tenemos que dar prioridades. Pero básicamente la idea es lo mismo. O sea, hay dobles enlaces y tenemos que decir si esto, para qué lado va los más importantes o la cadena más importante, más relevante, con respecto a ese doble enlace. Y dentro de los diastereómeros con múltiples centros quirales, son aquellos en donde justamente, ya vamos a ver que es un centro quiral, pero podemos adelantar diciendo que son carbonos que tienen distintos sustituyentes y que se conocen entonces como centros quirales. Y aquí van a surgir después, vamos a ver la notación RS para cada uno de esos centros quirales. Ya lo vamos a ver más adelante. Y dentro del mundo de los enantiómeros, que son justamente los estereosómeros, que son imágenes especulares no superponibles entre sí, también vamos a ver la nomenclatura R y S para justamente según en qué sentido van sus sustituyentes de importancia. Que básicamente esto viene de la mano de propiedades ópticas que comparten estos isómeros.
Vamos a ver ahora, vamos a desgranar un poquito ahora cada uno de estos grandes grupos. Arrancamos con los constitucionales. Aquí dijimos que son distintos compuestos con igual composición. O sea, distintos compuestos de igual composición, pero diferente constitución, diferente orden de conectividad. Y aquí tenemos, habíamos dicho, la isomería de cadena, en donde la diferencia entre las estructuras de los isómeros de cadena está en el orden en que se unen los átomos de carbono a las cadenas carbonadas respectivas. Entonces tenemos, por ejemplo, el N-pentano, el isopentano, el neopentano. Fíjense cómo se van ordenando distintos, se van conectando distintos los carbonos entre sí. Pero siempre tenemos la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos. ¿Sí? Entonces estos compuestos poseen igual fórmula molecular, igual función química, pero diferente estructura de la cadena hidrocarbonada. ¿Profe, de cadena y esqueleto es lo mismo? Sí. Igual, sí. Esqueleto puede ser un poquito más genérico. Cadena normalmente es la parte abierta, ¿no? No necesariamente que se cierra, se cicla o algo por el estilo. Y esqueleto sigue siendo abierto o cerrado. Sí, esqueleto un poquitito más amplio, pero muchas veces lo usamos en forma equivalente. ¿Qué pasa con la isomería de posición, que es otro tipo de la isomería constitucional? Aquí tenemos igual cadena, ¿sí? Pero se diferencian en el lugar en el que la misma tiene el grupo funcional o sustituyente. Ejemplo, fíjense, aquí tenemos el 2-pentanol, porque fíjense que estamos carbono 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 2 tenemos el grupo OH, 2-pentanol. Y aquí lo tenemos en el carbono 3, 3-pentanol. La cantidad de átomos es la misma, pero la función alcohólica se encuentra ubicada en distinta posición. Esto es una isomería de posición. Mismo grupo funcional, pero ubicado en otro lugar de la cadena. Y después tenemos algo parecido, pero está la isomería de función, en donde se diferencian el grupo funcional que presentan. O sea, tenemos los mismos átomos, pero la función es diferente. ¿Sí? Entonces, fíjense, isómeros de función. Fíjense que podemos tener para carbono 4, hidrógeno 10, oxígeno, podemos tener el alcohol o el éter. Estas dos moléculas son isómeros de función. Isómeros constitucionales de función. Para carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno, podemos tener la forma aldehído, la forma ceto. Y para carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 2, podemos tener el alfa hidroxialdehído o el ácido orgánico correspondiente. Estos dos pares de moléculas son isómeros de función. Surge, muy relacionado con esto, un concepto que quizás no sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado hablar la tautomería? No, profe. No. Bueno, dentro de esto, o sea, como un apartado, un punto seguido de lo que vimos recién, tenemos el concepto de tautomería, que justamente se trata de una relación entre isómeros que están en equilibrio. O sea, es decir, que estas moléculas se interconvierten continuamente, estando los dos presentes en todo momento. La más común es la tautomería, que interconvierte un aldehído o una cetona en el enol. Esto es la tautomería ceto-enólica que le llaman. Entonces, si tenemos este compuesto, fíjense que es una estructura aldehído, lo que suele pasar es que una fracción del tiempo, esta molécula pasa, o sea, el oxígeno toma uno de los dobles enlaces, lo comparte o se lo acerca a este hidrógeno pierde este par de electrones que se pone en juego para el doble enlace y genera un doble enlace con un grupo alcohol. O sea, queda en equilibrio la forma ceto con la forma enol. Enol porque es alcohol más el grupo, la E es del doble enlace del alqueno. ¿Sí? Esta es una tautomería muy importante, la tautomería ceto-enólica, que es en donde justamente hay una relación entre isómeros que están en equilibrio. Estos dos son isómeros,
y están en equilibrio entre estas dos funciones. ¿Sí? Entonces, como un punto y seguido de lo que recién estuvimos viendo. Vamos ahora a la otra rama, al otro gran, dentro de este árbol de isómeros, en la parte derecha, que serían los estereoisómeros. O sea, la isomería espacial. O estereoisomería, también conocida como configuracional. Siempre que hablan de configuración, acuérdense que estamos hablando del espacio. ¿Sí? Les digo porque, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, casi terminando el cuatrimestre, cuando hablemos de las proteínas, cuando decimos, bueno, esta proteína adopta la configuración, estamos hablando que esa proteína cuando se pliega sobre sí misma y adopta la función, la estructura nativa, la estructura para la cual fue creada en el espacio 3D, digamos, y que es la que va a tener las funciones para la cual fue sintetizada esa proteína. ¿Sí? O sea, normalmente las proteínas se sintetizan primero como una cadena, una secuencia de aminoácidos, y eso se va plegando sobre sí mismo hasta adquirir la configuración, que sería la disposición espacial final, con la cual va a tener su función para la cual fue creada en la célula. ¿Sí? Entonces, configuración, acuérdense que es esa ubicación espacial, esa forma espacial. Y aquí tenemos entonces, fíjense, arrancamos por estereoisomería, vamos a la parte geométrica, o sea, los que no son imágenes especulares entre sí, vamos a lo geométrico. Dentro de la isomería geométrica, ya esto lo hemos hablado y esto está bastante incorporado, incluso con sentido común, cuando hablamos de ácidos grasos cis, los ácidos grasos insaturados muchas veces, que uno habla de los trans, de los cis. Esto lo pueden haber escuchado en distintos lugares, principalmente ácidos grasos o grasas trans, hace referencia justamente a qué es lo que pasa en el doble enlace de ese ácido graso poliinsaturado o insaturado en general. Si la cadena continúa una para un lado y la cadena continúa la otra parte para el otro, esto es isomería trans. Si la cadena viene por acá, hace el doble enlace y sigue por acá, es isomería cis. Esto en el caso de una cadena más larga. Aquí, como tenemos 4 carbonos solamente, tenemos un grupo metilo que sobra y otro grupo metilo que sobra. O sea, entonces en este caso los dos para el mismo lado, cis. Uno para un lado y el otro para el otro, trans. Entonces, en la isomería configuracional estamos hablando de compuestos que tienen igual composición y constitución, igual composición e igual constitución, es el mismo orden, pero distinta configuración, distinto arreglo espacial sería. Entonces, cuando hablamos de la isomería geométrica, vamos a estar hablando de sustancias que tienen la misma estructura, tienen diferente distribución espacial de sus átomos. Entonces, la isomería geométrica, desde un punto de vista mecánico, se debe en general a que no es posible la rotación libre alrededor del eje del doble enlace. O sea, si esto fuera un simple enlace, ¿estaríamos hablando de isómeros? Si tuviésemos un simple enlace, puede rotar. Entonces, la misma molécula, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando es doble o triple, ahí no puede rotar la molécula. Claro, al haber doble o triple enlace, no puede haber rotación libre entre ese enlace carbono-carbono. Entonces, fíjense, aquí al haber doble enlace no hay posibilidad de rotación aquí. Y entonces este metilo o queda arriba o queda abajo. Y este otro o queda arriba o queda abajo. Y según dónde queden, las dos opciones que tenemos es los dos del mismo lado, será la opción cis, o uno de un lado y el otro del otro lado. O sea, uno arriba y otro abajo, uno, si lo quieren ver, a la izquierda y el otro a la derecha, según cómo ubiquen la molécula. Entonces, si están en distintos lados del plano, es trans. Si están sobre el mismo plano, si aquí trazamos un plano, por ejemplo, van a ser cis. ¿Sí? Esto, bueno, aquí está aclarado lo que habíamos dicho. Cuando hay enlaces pi, que son los de doble enlace o triple enlace, no hay posibilidad justamente de rotación sobre ese enlace.
Entonces, fíjense, cuando un esqueleto carbonado hay un doble enlace, los dos átomos que lo forman, junto con los 4 átomos unidos a ellos, todos se ubican en un mismo plano. Y sin posibilidad de que alguno de los átomos del carbono de enlace gire uno respecto al otro. Entonces esto es lo que causa la isomería que estamos viendo, que es la geométrica. ¿Sí? Fíjense lo que decimos, se diferencia en el prefijo cis, que significa el mismo lado, o trans, que quiere decir lados opuestos. Hay una característica acá, que es que estos prefijos se usan solamente cuando algún sustituyente sobre el carbono sea igual al del otro carbono. O sea, si son iguales estos dos, o si son bastante parecidos, es cuando usamos cis y trans. Si no, vamos a ver que usamos la Z y la E. Por ejemplo, si este no es un metilo, o supongamos que este es un metilo, este es un hidrógeno, este es un bromuro y este es un cloruro. ¿Cómo hacemos ahí? Ahí ya no podemos decir cis o trans. Ahí lo que vamos a tener que hacer, vamos a verlo después, vamos a tener que darle prioridades y después vamos a decir, bueno, si los dos de mayor prioridad, vamos a dar prioridades sobre este carbono, los dos sustituyentes, ¿cuál es el prioritario? Bueno, capaz que el metilo. Del otro carbono, ¿cuál es el prioritario entre el bromuro y el cloruro? Bueno, ahí vamos a ver de qué regla se aplica y vamos a decir, bueno, el prioritario es, por decir, bromuro. Bueno, perfecto. Entonces, pues miramos, ¿los dos prioritarios están arriba? Bueno, entonces el isómero, no recuerdo si es la Z, creo. Si los dos isómeros están, uno, el más prioritario, está el de la izquierda, está arriba, y el prioritario del carbono de la derecha está abajo, se está en lados opuestos, bueno, será el isómero E, por ejemplo. ¿Sí? Ahora ya lo vamos a ver en detalle, así que no se preocupen. Una pregunta. Sí. En la diapo anterior dice también sucede con los cicloalcanos, o sea, los cicloalcanos tampoco tienen libre rotación. Exactamente, exactamente. El hecho de los cicloalcanos tampoco tienen... ¿dónde estaba esto? Sí, ahí en... Exactamente, acá. También sucede esto en los aromáticos cicloalcanos porque no tienen rotación, exactamente. De acuerdo. Uh-huh. Profe, o sea, sería que jamás rotan los carbonos o el compuesto que esté en el medio si tiene doble enlace. Exactamente. Estos, no hay rotación acá. Claro. Entonces, todo esto está en el mismo plano. ¿Sí? Listo. Acuérdense que esto era trigonal, era hibridación sp3, perdón, hibridación sp2 y es planar. Entonces, estos dos carbonos, este hidrógeno, este hidrógeno, este hidrógeno y este carbono están todos en el mismo plano. Exactamente. Bien. Les decía, para que haya isomería cis y trans, tiene que haber entonces dos sustituyentes diferentes en cada carbono etilénico, o sea, cada carbono del doble enlace. Si se invierten sus posiciones, no se forma un compuesto diferente. O sea, fíjense. Yo tengo, si llegase a tener dos iguales, ¿qué pasa acá? ¿Puedo hablar de cis y trans? No, porque están, sería la misma molécula. Claro, si yo cambio este hidrógeno para acá y este hidrógeno para acá, ¿cambia la molécula? No, sigo hablando lo mismo. Por más que no hay libre rotación, es lo mismo porque tengo un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo, y es lo mismo si es uno o el otro, pero siguen siendo los mismos sustituyentes, digamos. ¿Sí? Cosa que no sería lo mismo de este lado. Pero entonces ya no puedo hablar igual de isomería cis o trans. Algo parecido, lo mismo si tengo dos sustituyentes iguales como el metilo. O sea, esto es válido para hidrógeno o para cualquier otro sustituyente. Si tengo dos metilos, es equivalente también. Invirtiendo sus posiciones, no voy a tener un compuesto diferente. Entonces no estamos hablando de isómeros. ¿Sí? O sea que la presencia de grupos idénticos en uno de los carbonos que forma parte de ese doble enlace, ¿qué implica? Que no va a haber isomería cis-trans. Eso está claro. ¿Sí? Es una aclaración que se hace nada más. Y acá un pequeño ejercicio nada más. Si quieren vemos uno o un par. No hace falta que gastemos demasiado tiempo. Simplemente para que ustedes me digan qué compuestos tienen isomería cis-trans. ¿Qué les parece? ¿En el A? El cis.
cis. Perfecto. Y es cis, exactamente. En el caso del B, Cis. el B, No- cis. ¿Cómo? El B, cis también, o sea, sí, exactamente. Hay y es cis. Este está en el borde, ¿no? Como son equivalentes, podemos seguir hablando de cis y no de ZE, ya lo vamos a ver, pero sí, vale el cis, exactamente. Y vamos a ver, salteamos al, a ver si quieren, pongamos el F. ¿Qué les parece acá? Trans. Isomería. ¿Hay isomería? Cis y trans, no. No. No hay isomería Tampoco son cis-trans, iguales. o son dos metilos, exactamente. No se ve muy bien, pero es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. Exactamente. Después acá también tenemos, esto es un 2 y un 2, no se ve muy bien, está medio borroneado. Aclárenlo por las dudas si tienen impresa la presentación. Pero sería carbono con dos metilos, carbono con dos metilos. Tampoco habría isomería. ¿Sí? Y en este caso, el E, Trans. Es hay isomería Y trans. y es trans. Exactamente, vendría a ser lo opuesto al B. Perfecto. Bárbaro. ¿Estamos de acuerdo por acá? En el Sí. C, que está como distinto de En los- el C tenemos carbono unido a dos metilos y carbono de la derecha unido a dos hidrógenos. ¿Qué les parece? Es trans. ¿Hay isomería? No. No. Claro, son Ah, equivalentes, bueno, exactamente. claro. Son equivalentes, no habría isomería. Exactamente. ¿Cuál, Y profe? en el C. En el C no hay isomería. Y en el D Tampoco. tampoco habría. ¿Por qué? Porque los hidrógenos están en el mismo plano del unido al carbono que está sobre el doble enlace de la mano Sí, derecha sí, sería. de la derecha. Más allá de que esté en el mismo plano, no importa. Son- El tema es que son iguales, son equivalentes. Exactamente. Equivalentes. Ujú, tal cual. Perfecto. Bárbaro. Muy Profe, bien. perdón, Sí, ¿cómo sé que es equivalente? ¿Cómo me doy cuenta? son iguales. Hidrógeno e hidrógeno. Por eso. Son iguales, el mismo átomo. O sea, el mismo tipo de átomo. Ah, no importa que tenga más cantidad o menos cantidad. Claro, o sea, lo podemos decir mejor, son sustituyentes iguales, ya sean hidrógeno-hidrógeno, ya sea metilo-metilo, ya sea, no sé, por ejemplo, si acá, bueno, fuera etilo y acá también hubiese otro etilo, o sea, son sustituyentes iguales. Esa sería la explicación bien, digamos, formal. Perfecto, gracias. No, por favor. Bien. ¿Qué características tienen los isómeros geométricos? Básicamente tienen diferentes propiedades físicas. Ya lo vamos a ir viendo incluso cuando también vamos a retomar esto, cuando hablemos, por ejemplo, de los alquenos y también a su vez esto de refilón un poquito las grasas insaturadas, pero básicamente cuando haya isómeros geométricos vamos a tener diferentes puntos de ebullición, puntos de fusión, polaridad, densidad, solubilidad, etc. Y propiedades químicas similares. O sea, ya que las estructuras son diferentes, reaccionan con los mismos reactivos, pero muchas veces, o en ciertos casos, con diferente velocidad. Y esto es importante a veces en los sistemas biológicos, en donde, bueno, los isómeros geométricos, algunos reaccionan, pues son reconocidos por las enzimas, y otros no, el isómero respectivo correspondiente no, muchas veces. Acá es un ejemplo. Fíjense, aquí nada más cambia que esto es, a partir de este doble enlace, fíjense, tenemos trans o cis. El isómero trans es el que se conoce como ácido fumárico. Fíjense que tiene un punto de fusión de 287 grados centígrados y es un metabolito esencial, o sea, un metabolito que la célula utiliza. Y el otro, fíjense que es el ácido maleico, que es el cis, es el conocido como ácido maleico, punto de fusión 138 grados centígrados, fíjense la diferencia, mucho más bajo, y a su vez es irritante y tóxico. Fíjense cómo un isómero y otro pueden tener distintas funciones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí.
Vale. Bueno, vamos a encaminarnos ahora entonces en el tramo de lo que sería del cuadrito sinóptico que ustedes estaban viendo, del ala derecha, digamos, de toda esa rama de isómeros, que eran los enantiómeros. Profe, consulta, ¿no vamos a ver la parte que es de con múltiples centros quirales de lo que son diasterómeros? Sí. Volvemos enseguida en un ratito. Listo. Si permitíme ver, acá hablamos de estereocentro y Ok. después volvemos, si mal no recuerdo, empezamos a ver lo de los múltiples centros quirales después. Sí. Listo. Sí, porque necesitamos hablar de quiralidad para poder hablar de los centros quirales. O sea, salimos un rato, pero después lo vamos a volver a mencionar. Enantiómeros. Fíjense que es básicamente, cuando nosotros seguimos hablando de la configuracional, de la isomería 3D, cuando hablamos de enantiómeros, estamos hablando de, bueno, estos diferentes isómeros ópticos se van a comportar de diferente manera frente a la luz, en lo que vendría a ser un proceso de polarización que le llaman de esa luz polarizada. O sea, nosotros vamos a decir, enantiómeros, vamos a ver, en general, hablamos de imágenes especulares. O sea, fíjense, acá tenemos el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído son enantiómeros. ¿Y en qué difieren justamente? En que, bueno, tienen en uno de los carbonos un sustituyente está aquí a la derecha, el oxidrilo, y en ese mismo carbono, si no, el sustituyente está a la izquierda. ¿Sí? O sea, cambiando la posición de ¿Cómo uno. ver en espejo, profe? Bueno, vamos hacia eso, exactamente. Vamos hacia eso, sí, en la imagen especular, exactamente. Ahora vamos hacia eso. Acá tiene un ejemplo de, bueno, de la imagen especular. Vamos a entrar primero en quiralidad y después volvemos sobre estos conceptos. ¿Qué es una imagen? ¿Ustedes vieron centros quirales? No, ¿O profe. centros asimétricos? No. ¿No? Bueno. ¿Qué es quiralidad? ¿O qué son justamente estos de los enantiómeros? Cuando hablamos de enantiómeros, vamos a hablar nosotros un poquito de imágenes especulares, como ustedes decían, y vamos a hablar de quiralidad. Quiralidad viene de kiros, ya lo vamos a ver. Kiros o también cheir, que le escriben en griego, pero básicamente significa mano. O sea, quiralidad es el fenómeno de las manos, ¿sí? Porque es como que son moléculas. O sea, la quiralidad viene del ejemplo de las manos, en donde una es imagen especular de la otra. Y si dos imágenes especulares yo no las puedo superponer, significa que son moléculas diferentes. Hagan ustedes el ejercicio, las manos. Sí pueden acercar una mano con la otra, pero están acercando la cara derecha de una mano con la cara izquierda de la otra. Si tratan de que las dos manos miren para la palma, miren para el mismo lado, no la van a poder superponer. No van a poder superponer los dedos. ¿Sí? O sea, ponen una mano frente a la otra, son imágenes especulares, imagen en el espejo. Pero cuando las quieren superponer, no se pueden solapar. Entonces significa que son moléculas diferentes. ¿Sí? Y esto es lo que muestra, y bueno, también los pies también ocurre lo mismo. O sea, la relación que hay entre las dos manos, entre los dos pies, es que son imágenes especulares no superponibles. Por ende, no son idénticas. ¿Sí? Entonces, se puede decir si un objeto es quiral mirando su imagen en un espejo. Cada objeto se dice que tiene una imagen especular, pero un objeto quiral tiene una imagen especular que es diferente a la del objeto original. Vuelvo a repetir, ¿cómo sé que es diferente? Porque no se puede superponer. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ese es el concepto básico. Entonces, ahora vamos a hablar de quiralidad y enantiómeros o enantiomería en las moléculas orgánicas. Entonces, dos moléculas son superponibles si se pueden poner una encima de la otra y la posición tridimensional de cada átomo de la molécula coincide con el átomo equivalente de la otra. ¿Sí? Entonces, las moléculas que son imágenes especulares, pero que no se pueden superponer, son las que se conocen como enantiómeros. ¿Sí? Entonces, a los compuestos que tienen estas propiedades se les conoce como compuestos quirales, justamente por el ejemplo de las manos de quiros.
O sea, un objeto quiral tiene una imagen especular que es diferente de la del objeto original. ¿Sí? Y aquí surge el concepto entonces de estereocentro o centro quiral o centro asimétrico. O sea, justamente los centros quirales pertenecen a un grupo más amplio que se conoce como estereocentros. Hay una teoría original, que es la de Mislov, que dice que un estereocentro o átomo estereogénico es cualquier átomo que en el intercambio de dos grupos da lugar a un estereoisómero. O sea, ya lo vamos a ir viendo con un ejemplo. Nosotros siempre decimos que, en general, ¿cómo sabemos si un átomo es quiral o a ver si ese átomo es asimétrico? Tiene 4 sustituyentes diferentes. ¿Sí? 4 sustituyentes diferentes. Ahora vamos a ir viendo a poco. ¿Qué conceptos entonces surgen cuando hablamos de estereocentro? Enantiómeros. ¿Qué son? Dos compuestos, van a ser isómeros entre ellos, que son imágenes especulares no superponibles. Quiralidad, propiedad de disimetría de una molécula, como lo que sucede con las manos, que le permite poseer justamente otro isómero o un enantiómero. Y aquiral es la propiedad de simetría. O sea, lo que es quiral implica asimetría. Lo que es aquiral es una propiedad de simetría de una molécula tal que la hace idéntica a su imagen especular superponible. ¿Sí? Un compuesto es quiral si su imagen especular no es superponible. Y aquiral es lo opuesto. Fíjense, la quiralidad aparece en las moléculas por varios motivos, de los cuales el más frecuente es la existencia de un átomo asimétrico. ¿Qué sería esto? Es un átomo de carbono que está enlazado a 4 grupos diferentes. 4 sustituyentes diferentes. Carbono asimétrico o átomo de carbono quiral y a menudo se resalta con un asterisco. ¿Sí? Estas son las formas de decir. Esta molécula tiene un carbono asimétrico, esta molécula tiene un carbono quiral, o a veces se dibuja el carbono con un asterisco, que quiere decir que es un carbono asimétrico. ¿Y qué implica eso? Que tiene 4 sustituyentes diferentes. Y eso implica que va a haber un isómero, un estereoisómero. ¿Ustedes escucharon hablar del tema de la luz polarizada? ¿Qué es? No, No. ¿No? ¿No es la que no traspasa la luz? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. No es la Algo- luz que depende de cuando, o sea, cuando vos irradias sobre un compuesto, yo lo vi con glucosa, que Sí. puede rotar para un lado, para la derecha o para la izquierda. Exactamente, exactamente. O sea, ¿qué características tienen justamente estos isómeros, los enantiómeros, que difieren justamente en su capacidad de girar el plano de la luz polarizada, el plano de vibración de la luz polarizada? Y vamos a esto. Cuando uno tiene una fuente de luz, ¿sí? Esa luz se propaga vibrando en todas las direcciones. Uno suele dibujar planos, múltiples planos de vibración de la luz que se va propagando de esta fuente de luz. ¿Sí? Si yo esta luz que viene vibrando, imagínense como ondas que se van moviendo en distintos planos, todos los planos que ustedes puedan imaginarse, cuando se va propagando ese haz de luz. Si yo ese haz de luz lo hago pasar por una sustancia que es polarizadora, puede ser una sustancia natural, creo que son los cristales de calcita, si mal no recuerdo, o también puede ser materiales sintéticos como el Polaroid, parte de los anteojos, muchas veces Polaroid, todo eso tienen sistemas para filtrar un poquito la luz y lograr luz un poquito polarizada. Lo que hacen es filtrar las longitudes de onda, filtran en realidad ciertos planos de vibración y dejan pasar la luz que vibra solo en un único plano. Esto se conoce como luz polarizada o linealmente polarizada. Cuando esta luz polarizada yo la hago incidir sobre un compuesto que es ópticamente activo, este plano rota. ¿Sí? Si es vertical como incide sobre la sustancia ópticamente activo, cuando sale, después de haber atravesado esa sustancia,
este plano va a tener una rotación de un determinado ángulo. Quizás rotó 20 grados hacia la derecha o 20 grados en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces, los compuestos que giran el plano de polarización de la luz hacia la derecha se conocen como dextrogiro, dextrógiro o dextrorotatorio. Los compuestos que giran el plano de polarización, el plano de vibración de la luz polarizada hacia la izquierda, sentido contrario a las agujas del reloj, son los que se conocen como sustancias levógiras o levorotatorias. ¿Sí? Y esto justamente, los compuestos que son enantiómeros, que son imagen especular uno de otro, tienen las mismas propiedades físicas y las mismas propiedades químicas entre sí, pero difieren en esto, en el sentido en el que giran el plano de vibración de la luz polarizada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, los compuestos quirales tienen actividad óptica. El hecho de que haya carbonos asimétricos implica que ese compuesto es ópticamente activo. O sea, puede hacer girar este plano de vibración de luz polarizada. O sea, si yo les hago incidir luz polarizada a un compuesto que tiene carbonos quirales, ese plano va a girar, o en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido de las agujas, en sentido opuesto a las agujas del reloj. Cuando yo estoy hablando de compuestos con actividad óptica, que son enantiómeros, que son imagen especular, hacen girar igual magnitud el plano de vibración, o sea, uno lo hará en más 25 grados y el otro lo va a hacer en el sentido opuesto en la misma cantidad de grados, menos 25 grados. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir viendo mejor, pero esa es la idea. ¿Se entiende? Sí, profe, consulta. Si tienen las mismas propiedades físicas y químicas, ¿para qué te sirve saber la diferencia? O sea, ¿qué aplicación tiene saber la diferencia? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Para qué sirve? Bueno, déjame ver a ver qué te puedo responder. El tema es que nosotros, a ver, porque nosotros queremos diferenciar porque son diferentes moléculas. El tema es que biológicamente no tienen las mismas funciones. O sea, biológicamente las células diferencian estos isómeros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener los L-aminoácidos y los D-aminoácidos, ¿sí? Los de sentido levorotatorio y los dextrorotatorio. Ah, listo, hay una propiedad biológica. Las células solamente usan los aminoácidos L, no los D. Los azúcares, nosotros tenemos los D y los L. Y los D son los que utilizan principalmente todos los hidratos de carbono, las células, y no los L. O sea, hay propiedades biológicas de por medio. Desde el punto de vista del laboratorio, qué buena pregunta. La verdad es que no se me ocurre algún ensayo con estereoisómeros, con enantiómeros que te pueda sugerir. Te los puedo buscar cualquier cosa. No, profe, pero después averiguo, gracias. Pero o sea, tienen distintas funciones biológicas como mínimo, ¿sí? Okay. Y aparte, desde el punto de vista que, bueno, el estudio ya de por sí de a ver cómo sería, desde la composición ya, es como que cuando se quiere estudiar ya la parte de nomenclatura, cuando se quiso estudiar y se fueron dando cuenta que la conectividad de los átomos, la disposición espacial era diferente, se fue viendo que, bueno, sí, comparten las características, pero son moléculas diferentes. Entonces, por ende, le dedicaron, no sé si llamarlo tiempo, le dedicaron justamente un poco de estudio como para poder diferenciarlos y nomenclarlos correctamente. Pero después te busco, me diste una buena tarea para el hogar, algún ejemplo de por qué podría ser interesante en el laboratorio, por ejemplo, o sea, algo que no sea bioquímico. ¿Sí? Este es un clásico ejemplo, fíjense, aquí tiene un polarímetro, en donde fíjense que lo que este equipo de medición es un polarímetro, ¿qué es lo que hace? O sea, genera la luz polarizada,
tiene un lugar donde vas a colocar la solución que vas a estudiar y a su vez te permite medir el plano de polarización de la luz y vas a poder medir el poder rotatorio específico, o sea, ese alfa, que es el ángulo que se estaría girando acá. ¿Sí? O sea, si esto incide en forma vertical a la muestra, cuando sale de la muestra, va a estar girado hacia la derecha o va a estar girado hacia la izquierda el ángulo, el plano, y en qué magnitud. Ese alfa es lo que se mide, que es la rotación específica, y es el ángulo, básicamente en grados, ¿sí? Que se mide. Está rotado 45 grados, está rotado 52 grados. Sentido positivo, que es en favor de las agujas del reloj, sentido negativo sería levo rotatorio u opuesto a las agujas del reloj. Acá tenemos entonces, vamos a ir un poquito, fíjense, cuando queremos entonces pasar de la más que de la nomenclatura, de la expresión en el papel, a lo que vendría a ser lo tridimensional y la forma justamente de hablar un poco de esa configuración de los átomos asimétricos, venimos a tener entonces, empezar a estudiar un poquito más o dar una vuelta más de rosca a las proyecciones de Fisher. Nosotros teníamos, en ese sentido, Fisher desarrolló una forma simbólica rápida de representar los átomos de carbonos asimétricos, que es básicamente este sistema en cruz, en donde básicamente las proyecciones de Fisher son en forma de cruz con el átomo de carbono asimétrico, que es el carbono quiral, aquí en el centro, o sea, en el corte de las dos cruces. Y básicamente, si tenemos esta molécula, fíjense, un metilo, acá tenemos un carbono, esto sería un grupo ácido, y acá tenemos un grupo alcohol y un hidrógeno. Son 4 sustituyentes diferentes. Este es un carbono asimétrico o carbono quiral. Esta molécula va a tener actividad óptica. Entonces, si queremos ver cómo mirar esta molécula, normalmente lo que se hace es decir, bueno, dibujamos la molécula de esta manera y los trazos enteros, los segmentos enteros, son los grupos que se encuentran en el plano y los colocamos entonces de manera horizontal. El metilo y el otro en el lugar opuesto, en la forma horizontal. Y los que van hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante del plano, o sea, los grupos que se encuentran fuera del plano, ya sea la cuña entera, que es el oxidrilo, va arriba, y ya sea la cuña en rayitas, que es la cuña rayada, va hacia abajo. Dicho de otra manera, o sea, esta es una forma de ordenar, pero dicho de otra manera, a ver, yo se los explico con mis palabras. Esto es como estaría en el libro. Con mis palabras, nosotros dibujamos la molécula en sistema de cruz, que es la forma de proyección de Fisher, sabiendo que los sustituyentes horizontales son los que vienen hacia adelante del plano. Los sustituyentes horizontales son los que están hacia adelante del plano. Regla memotécnica Made in Darío, son como los bracitos que vienen a abrazarnos. ¿Sí? Lo que está horizontal están saliendo del plano hacia adelante, hacia nosotros. Es como esos bracitos que nos vienen a abrazar. Los sustituyentes que están verticales se van hacia atrás. O sea, este oxidrilo y este hidrógeno están hacia atrás del plano. Este metilo y este grupo carboxilo están hacia adelante del plano del papel. En el plano, sí, hipotéticamente en el plano estaría este carbono asimétrico. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Esto viene de básicamente imaginariamente rotar. A mí, ¿Cómo? a mí lo que me confunde un poco es que por ahí yo entendería como el hidrógeno está atrás, según, ¿no? Por ahí a mí me parecería, o yo entendería que estaría arriba, digamos, en lugar del OH, pero bueno. Me perdí, discúlpame. ¿Me podés repetir de nuevo? Claro, porque yo estoy viendo dónde está el puntero ahora
¿no? Y nosotros, la H, cuando tenemos las rayitas así cortadas, es que está hacia atrás, ¿no es cierto? La que está hacia atrás tenés el OH está hacia atrás y está arriba. Claro. Y el hidrógeno está hacia atrás también, pero está acá abajo. O sea, ambos están por detrás del plano de la pantalla. Ah, por detrás. Ahora sí, no, Por claro. detrás, Que yo por detrás. entendía como que el OH estaba hacia adelante, pero no. No, están por detrás del plano de la pantalla. Ah, ahora sí. Mientras que estos dos están por delante, como abrazándonos, eso se nos sí. acercan, ¿sí? Yo me estaba confundiendo por eso. Exactamente. Entonces, como que yo me imagino como que esta molécula viene a darnos un abrazo con los bracitos hacia adelante, ¿no? Para abrazarnos. Quedando el oxidrilo y el hidrógeno más atrás. Atrás del plano. Sí. No podrías. No. Te tengo que dar la estructura, los esqueletos ya. Sí. No podrías porque no sabrías si la fórmula condensada, si tenés por ejemplo, si hay oxidrilo, si hay grupo ácido, si esto es metilo, no. Necesitarías una estructura de esqueleto para poder ver los isómeros. Sí. Profe, entonces siempre nos va a dar así y cómo ser, si tengo, como en el caso del hidrógeno, las rayitas cortadas, o tengo la otra, creo que dijo pezuña, no, ¿cómo se llamaba? Cuña. La cuña, perdón. Sí. La idea estaba. La idea estaba. Entonces, si yo tengo la cuña, siempre sé que va a estar arriba. Exactamente. Igual no se hagan tanto problema. Esto es simplemente para ver de dónde viene. Cuando hablemos de isomería y tratar de buscar los isómeros, ahora vamos a ver R y S, lo que nosotros vamos a partir de esta estructura de Fischer ya, así. Ah, ok. Ya vamos a arrancar de esto, no vamos a arrancar de esto. ¿Sí? Okay. Esto es simplemente para que ustedes vean de dónde viene, cómo se ubica, pero nosotros ya vamos a arrancar de esta parte, de la estructura en cruz. ¿Sí? Y de acá vamos a ver después cómo tenemos que razonar, que básicamente es todo convención, ¿no? Es como que se estipuló y se dijo, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar de esta manera. Ponemos el sustituyente de menor interés hacia atrás y después vamos viendo el orden de los otros sustituyentes de mayor a menor importancia. Y si giramos en el sentido horario es R, si giramos en el sentido antihorario para buscar ese orden es S. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero son convenciones, o sea, tuvieron que ponerse de acuerdo todos los químicos, ¿sí? Oye, estoy con problemas con el internet y se me viene, por eso he entrado y salido un montón de veces. No hay problema. Entonces no llego a algunas cosas a escuchar. No hay problema. Al pelo. Entonces, ahora justamente, ya que vimos esa proyección de Fischer, vamos a hablar entonces de la nomenclatura R y S de los compuestos asimétricos. Y acá entonces surge justamente la nomenclatura de Kahn, Ingold y Prelog, que fueron tres investigadores, ¿sí? Que allá por 1966, creo, se pusieron de acuerdo, cada uno venía proponiendo distintas cosas, y entre los tres después cerraron con una publicación en donde pudieron ponerse de acuerdo y decir, bueno, a partir de ahora, para este tipo de isómeros, vamos a trabajar de esta manera. Y la manera va a ser esta, fíjense. Lo que hacen ellos, lo que ellos proponen es establecer la prioridad de los sustituyentes que están unidos a ese carbono, cuando el mismo se encuentra a 4 átomos diferentes. Entonces, esto nos va a servir para designar de una forma inequívoca la configuración, la disposición espacial de estereoisómeros tanto como enantiómeros como diastereoisómeros. O sea, ¿sí? Acuérdense, estos son los que están más a la izquierda de la rama derecha y esto viene a la derecha de la rama derecha. Ya lo vamos a repasar ahora. O también esto es válido para los alquenos, cuando no son iguales los sustituyentes. ¿Se acuerdan que podíamos usar cis y trans? Sino que es más complejo porque los sustituyentes de ese doble enlace son diferentes. Vamos a usar la nomenclatura ZE. ¿Sí? Entonces, para determinar la notación R o S, se sigue un proceso de 2 pasos, que asigna prioridades a los 4 sustituyentes de los átomos del átomo asimétrico y luego se nombra este basándose en las posiciones relativas de los sustituyentes. Fíjense, ¿cómo hacemos para la prioridad?
Para asignar una prioridad a cada grupo enlazado a ese carbono asimétrico, vamos a ver. Se habla de grupo 1 cuando tiene la prioridad más alta. Grupo 2, la que le sigue. Grupo 3, la tercera prioridad. Y el que tiene la prioridad más baja es el grupo 4. Los átomos con los números atómicos más altos van a ser los que tienen las prioridades más altas. O sea, la prioridad de los sustituyentes va en función del número Z, del número atómico. Ejemplo, el yodo, más prioridad que el bromo, más prioridad que el cloro, que el azufre, que el flúor, que el oxígeno, que el nitrógeno, que el carbono, que el carbono 13, que el carbono 12, que el litio, que el hidrógeno, el más pesado, que el hidrógeno 3 sería que el otro que el deuterio y el otro que el hidrógeno común. ¿Sí? O sea, en función del número Z va la prioridad. Mayor número Z, mayor prioridad. En el caso de que dos átomos sean iguales, o sea, al carbono asimétrico tenemos carbono, 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 pero después sigue diferente, entonces lo que tenemos que considerar son los átomos que le siguen en la cadena para decidir la prioridad. ¿Sí? Por ejemplo, a la prioridad al isopropilo, carbono con dos carbonos a su vez después, se le va a asignar una prioridad más alta que al etilo, que es un carbono que tiene otro carbono después. O sea, si hay un empate entre los sustituyentes que están unidos al simétrico, lo que miramos es los átomos que le siguen unidos. ¿Sí? Si tenemos dobles o triples enlaces, que es un poquito más complejo, los tratamos, esto no es tan común, pero bueno, los tratamos como si se formasen enlaces con los mismos átomos por duplicado, por separado. O sea, imaginamos que cada enlace pi se rompe y los átomos de cada enlace se duplican. ¿Qué sería? Yo acá tengo un carbono asimétrico. Está unido con un grupo R, con un hidrógeno y con esto otro ahora acá. Para yo ver el orden, si este R, bueno, habría que ver qué estructura tiene este R para compararlo con los otros, ¿no? Pero suponemos que este R es una estructura diferente de los otros lados, que los otros lados. Entonces, en este doble enlace, lo que hacemos es hacerlo equiparable a que se repiten la unión. O sea, doble enlace vuelve a formar otro carbono y este también se le agrega otro carbono. ¿Sí? Se repiten. Si este carbono estaba enlazado, doble enlace a carbono, es como que sería simple carbono y otro simple carbono le agregamos. Y a este le agregamos también otro simple carbono para reemplazar este otro. Si tuviésemos carbono, doble enlace nitrógeno, sería lo mismo. Le agregamos, o sea, dejamos simple con nitrógeno y le agregamos otro nitrógeno. Y al nitrógeno le agregamos otro carbono. Y ahí empezamos a comparar de nuevo el orden de prioridades contra los otros sustituyentes. Este caso, el del segundo ítem, no es tan común que les toque. Esto sí se hace usualmente cuando estamos hablando de isómeros. Profe, sí. disculpe que lo interrumpa. Entonces, en la parte donde puso cuál se le daba mayor prioridad, ¿era porque había dos en la primera parte y en la segunda parte había uno solo? Ah, sí, sí. A ver acá. En el primer punto, ¿este? Claro, porque acá... Claro, bueno. Perfecto. ¿Cómo le acomodaríamos las prioridades primero? Claro, profe, lo que yo entendí es que mientras más carbonos tenga, más prioridades. Exactamente, exactamente. Fíjense, carbono. Está unido carbono, 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 hidrógeno. Bueno, a las claras este hidrógeno es prioridad 4, la última, ¿no? Ya quedó con el 4. Después, entre estos sustituyentes, ¿qué hacemos? Seguimos viendo para los otros lados. Este carbono está unido a un carbono y a un bromo. Ese ¿no? tiene prioridad. Este carbono está unido a un carbono y un bromo. No, este carbono está unido a dos hidrógenos y a otro carbono. ¿Está claro? A ver, esperen que dibujo. Sería, si hacemos separamos esto acá, sería el equivalente a tener así, tener hidrógeno, tener otro carbono y tener otro hidrógeno. ¿No?
acá tenemos el quiral, tenemos hidrógeno. Entonces lo dibujo así para que sepamos que es el carbono quiral. Y acá abajo, bueno, estaba el carbono, hidrógeno, o sea, por un lado, carbono unido a hidrógeno, por otro lado, unido a otro carbono y por otro lado, a otro carbono, ¿no es cierto? Y cada uno con sus hidrógenos, porque esto es por este 2. Y a su vez de este lado tenemos carbono y unido a otro carbono. Y después, bueno, a su vez con hidrógenos. Entonces, si nosotros vamos carbono, 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 seguimos mirando. Este tiene un solo carbono. Profe, ¿y este el tiene otro bromuro dónde carbono. está? Vendría a este carbono. Acá. ¿No? Entonces después te importa si el carbono es primario, secundario o terciario. Claro. Acá el tema, yo tengo carbono, 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 están empatados. Bueno, a ver, sigo a los que siguen. Tiene hidrógeno, hidrógeno, carbono. Este otro tiene carbono, carbono, hidrógeno. Y este otro tiene carbono, hidrógeno, hidrógeno. Entonces como que estarían empatados este con este. Pero este claramente ya les ganó, porque tiene 2 carbonos, ¿no? Claro, te importa si es, entonces, o sea, un carbono terciario tendría prioridad. Exactamente, un carbono terciario hubiese tenido más prioridad todavía. Exactamente. Este es un carbono, bueno, un carbono terciario también, pero porque está unido, bueno, no lo contemos al asimétrico, es un carbono secundario si quieren, mirándolos de lo que para aguas abajo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿sí? ahí el bromo tiene mayor peso, entonces en ese caso, ¿esa regla no la contaría? Pero no llegamos todavía al bromo, porque el bromo está unido al segundo carbono. El bromo va a entrar en juego ahora. Con la Fíjate, claro, hasta ahora empatamos, claro, vamos por orden, vamos mirando por niveles, digamos. O sea, ahora están empatados entre este carbono de arriba, que está unido, dijimos, a 2 hidrógenos y a un carbono. Y este otro que está unido también a 2 hidrógenos y un carbono. Bueno, seguimos, a ver su sustituyente. Bueno, los hidrógenos ya quedamos ahí. Profe, el carbono, sí. Estoy perdida arriba porque nosotros tenemos un carbono, 2 hidrógenos, ¿y por qué tendríamos el otro carbono? Pero no los 2 hidrógenos, solo el carbono. Ah, perdón, yo por no dibujarlo, acá, hidrógeno. No, pero yo estoy mirando, no el dibujo, lo que nos está dibujando usted, sino que estoy mirando, digamos, lo que ya está descrito. Y, bueno, tenemos el carbono central, ¿no? Sí. Está unido al carbono y a los 2 hidrógenos, y te dice que al otro carbono también. Pero, ¿no? Por los carbonos. No entendería por qué hasta el carbono y el hidrógeno, los otros 2 hidrógenos no. ¿Vos decís en cuál sustituyente? ¿El de arriba? Sí. En el de arriba tenés carbono. Sí. Unido a 2 hidrógenos. Sí. Unido a un carbono. Sí. Que a su vez está unido a 2 hidrógenos y a un bromo. Sí. Ah, entonces estoy entendiendo, entonces es otro el que está explicando. No, por eso me perdía, porque no, entonces yo estoy mirando otra cosa. ¿No es el ejemplo que tiene en la diapo? ¿Eh? ¿No es el ejemplo que tiene en la diapo? No, sí. No, pero yo pensé, no sé, entonces cuál está explicando ahora y pensé que estábamos en ese y por eso... No, está bien. Entonces, para dirimir entre los 2 que quedan, el de arriba y el de la izquierda, ¿qué digo yo? Bueno, perfecto, tenemos carbono que está unido a un carbono y el otro carbono que está unido a un carbono también, el de la izquierda, el de abajo de la izquierda. Sigamos, entonces, ese carbono que le sigue está unido a 2 hidrógenos y a un bromo, el de arriba. Y el otro está unido a 3 hidrógenos. Entonces, ¿cuál va a tener prioridad secundaria? Ahora el bromo. El que tiene bromo. Entonces, el primero era este, el de abajo. El segundo, prioridad, el que tiene bromo. Tercera prioridad, el que estuvo peleándole recién. Y la cuarta prioridad, habíamos dicho, el que prácticamente ni compitió, que era el de hidrógeno. Exactamente. Entonces, por eso nos quedó prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. ¿Sí? Sí.
Perfecto. Bueno, limpio un poquito acá. Bien, entonces, habiendo dado las prioridades, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que poder ordenar un poquito esto y decir, bueno, ver cuándo hablamos de un isómero y cuándo hablamos de otro. Entonces, primero, dar las prioridades a los sustituyentes, es lo que estuvimos viendo. Y segundo, lo que tenemos que hacer es ordenar la molécula para poder verla y poder recorrer el orden de los sustituyentes del orden más importante al orden menos importante y ver en qué sentido recorrimos ese orden. Si el sentido en que recorrimos fue en el sentido de las agujas del reloj o lo hicimos en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Entonces, tenemos esta molécula como ejemplo, carbono asimétrico es esta. Lo que vamos a hacer, fíjense, se deben realizar 2 cambios de lugar entre los sustituyentes. Esto es imaginariamente, ¿sí? En el papel. Esto sería mucho más fácil de explicar con un modelo 3D, con un modelo de estos de las bolitas, ¿no? Y los palitos que son de juego. Pero en el papel normalmente, en el libro dice que hay que hacer 2 cambios de lugar entre los sustituyentes, asegurándonos que el primero de ellos sea ubicar el grupo de menor prioridad, normalmente suele ser un hidrógeno, sobre la línea vertical de la molécula. ¿Sí? O sea, yo tengo esta molécula. En primera, lo primero que tengo que hacer es tratar de ubicar el de menor prioridad, que suele ser el hidrógeno, en la forma vertical. ¿Sí? Y lo intercambié por la molécula que se cambió. Se lo intercambié por el metilo. Y después, dibujar. A ver, esperen, asegurando que el primero de ellos sea ubicar el grupo de menor prioridad. Luego, dibujar una flecha desde el grupo de prioridad 1 a través del segundo. Esperen que me falta el segundo cambio. Está abajo, profe, el cambio abajo. Claro, pero en el texto, lo que quería ver, la ubicación. Falta... Porque lo que tenemos que hacer es ubicar el de menor prioridad en la línea vertical y lo intercambiamos por este. Y después lo que tenemos que hacer es cambiar también la molécula que estaba abajo, que vaya al costado, y la del costado que vaya abajo. Entonces son 2 cambios. Y después sí, lo que tenemos que hacer es recorrer del sustituyente. O sea, luego dibujar una flecha desde el grupo de mayor prioridad a través del segundo pasando y a través del tercero. Por ejemplo, el de mayor prioridad era este, pasamos del 1, si sabemos que el de menor prioridad es el que estaba abajo, vamos recorriendo así y vamos recorriendo hasta el tercero, sabiendo que el cuarto está atrás. ¿Sí? O sea, fíjense, sería así. Entonces, si vamos en el sentido de las agujas del reloj, esta configuración de ese carbono asimétrico es R. La notación sería R. Si hubiese sido la flecha al revés, hubiese sido S. ¿Sí? O sea, si la flecha va en sentido de las agujas del reloj, el átomo de carbono asimétrico se conoce como R, a la derecha. Si la flecha va en sentido contrario a las agujas del reloj, el átomo de carbono quiral se conoce como S. Con esto los cambios sustituyentes a veces marea un poquito. Yo normalmente lo que hago, les comento, yo tengo esta molécula. Lo que hago simplemente es dibujarla de forma tal de que el hidrógeno, o sea, el sustituyente cuarto, quede vertical, o abajo, o arriba. Y cuando ustedes dibujan esto, o sea, también cambian, mueven todo lo que haga falta, ¿no? O sea, si esta molécula la rotamos 90 grados, ¿dónde va a quedar entonces? De costado, donde está. Junto al carbono. O sea, del lado derecho del carbono. ¿Dónde estaba el hidrógeno? Exactamente. O sea, esperen, déjenme ver que quiero... Claro, porque lo intercambio con el hidrógeno, ¿no? Claro, en realidad lo que hicimos fue cambiarlo acá y vino el metilo. Claro, como hicimos en eso. Sí.
Y lo hicimos el cambio acá, que fue como dibujarla rotada a la molécula, básicamente. Claro, el tema es que o estás rotando el hidrógeno con el metil o estás dando vuelta toda la molécula, tipo haciendo todas las rotaciones, no sé si me explico. Claro, pero en este caso no están todas al sentido del reloj, porque tenés el hidrógeno, sí que te está rotando como el sentido del reloj, pero tenés a la vez el CH3 que no, que te está yendo hacia la izquierda. Claro, lo que ocurre es, a ver, fíjense, a ver cómo les puedo decir. Yo lo que les quería decir es que básicamente, o sea, acuérdense que cuando está esta notación... es el sentido, ¿no? Digo, 1, 2, pero... Claro, acuérdense que las flechas, esto implica que viene hacia adelante y viene hacia adelante, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer un flip de esta molécula de forma de que este hidrógeno y este grupo, que es carbono con 2 metilos, queden en forma vertical hacia atrás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían el cambio? ¿Cómo harían el dibujo de cómo la moverían la molécula? Tendrían que... A ver, no sé cómo dibujarla. Lo que tienen que hacerle es como dar la vuelta a la molécula, levantarla y a su vez girarla, ¿sí? Para que entonces este hidrógeno quede arriba y este metilo, este grupo, quede abajo, ¿sí? Y cuando yo le hago ese flip, digamos, la doy vuelta, es como vieron cuando en la casa uno da vuelta el colchón de los dos lados, de las dos formas. Entonces, al darlo vuelta hacia arriba y a su vez hacia la derecha, este metilo me va a quedar para acá, que es lo que está pasando acá, y este grupo me va a quedar para acá, que es lo que pasó acá. Es un doble cambio, es lo mismo que le está diciendo acá, es hacer, espérense, me fue el mouse, es hacer este cambio y este cambio. Es como en la casa dar vuelta el colchón, que yo digo, bueno, quiero que quede la otra cara y a su vez girado donde los pies con la cabeza. O sea, simplemente porque, ojo, no siempre hay que hacer eso, es simplemente porque acá el sustituyente de menor importancia lo tengo de esta manera. Si el sustituyente de menor importancia ya lo hubiese tenido arriba o abajo en la forma vertical de esta nomenclatura de Fisher, ya estábamos. Simplemente era buscar el orden de los sustituyentes del 1 al 3, nada más. Entonces puede ser que no necesitemos 2 cambios y que con uno sea suficiente. Si ya tenemos el... Y profe, digamos, y no basta, sino primero establecer las prioridades y a partir de eso, digamos, si ya sabes cuáles son los últimos dos de menor prioridad, o sea, lo ubicas arriba y abajo. Exactamente. Primero vemos las prioridades. Si justo la prioridad última nos quedó en la posición vertical, o sea que está atrás del plano, ya sea arriba o abajo, ya estamos. Después recorremos el orden del primero al tercero, a ver qué sentido nos da, horario o antihorario. Y ahí va a ser R o S. Entonces, o no se hace ningún cambio o se hacen dos. No, claro, o no se hace ningún cambio o hay que hacer ese doble cambio, que es ese flip doble que tenemos que hacer para pasarlo hacia atrás al sustituyente que antes estaba delante. Porque fíjense que acá, este hidrógeno lo tenemos como en el bracito que nos abraza hacia adelante, lo tenemos que llevar hacia atrás y arriba. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, uno solo no se puede hacer porque si no estarías cambiando directamente toda la molécula. Claro, nos está quedando de la otra, exactamente. Sí o sí, entonces son 2, o ninguno, pero en el caso que haya que cambiarlo, entonces ahora sí. Exactamente. Y una vez que ya tenemos, pero muy bien como dijeron ustedes, primero vean las prioridades, del 1 al 4 del orden de los sustituyentes. Y el orden 4, el último, el menos importante, tiene que quedar en forma vertical, ya sea arriba o abajo, o sea, hacia atrás del plano. Y después recorre entonces desde la ubicación 1,
O sea, desde la prioridad 1 hasta la prioridad 3. Si es sentido horario, el orden que ustedes están recorriendo, es isómero R. Si es antihorario, va a ser el isómero S. ¿Sí? O sea, las prioridades siempre te tendrían que quedar consecutivas, no te puede quedar 1, 3, 2, 4. ¿Me explico? Es que, no, claro, sí, está bien. Es que siempre entre 3 sustituyentes o tenés en un sentido o tenés en el otro para que vayan consecutivos. Bien. Porque ya el cuarto lo sacaste de la ecuación. Listo, genial, entiendo. Exacto. Bien. Bueno, vamos hasta acá. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se entiende? Más o menos. Más. Cric, cric. Y va. Y vamos. Que no decaiga, vamos, que no decaiga, por favor. Arriba. Vamos intentando. Sí, eso no es poco. Eso no es poco. Bien. Antes de hacer un break, a ver entonces si tenemos, antes que se me duerman y hacer un break y calentar el mate y el café. A ver cómo venimos. Bueno, hacemos esto, repasamos. Entonces, nomenclatura de Kahn, Ingold y Prelog, que algunos le dicen SIP. Vieron que ahora está de moda todo siglas. Bueno, CIP a veces le ponen. Básicamente, entonces, la geometría, la isomería geométrica es un caso particular de la estereoisomería y es muy común incluso en los alquenos, cuando hay dobles enlaces. Generalmente a los pares de isómeros geométricos se le da el nombre de cis y trans, sabiendo que el isómero cis es aquel en donde los dos grupos de cadena más larga están del mismo lado del enlace, mientras que los trans tenemos en lados opuestos del doble enlace. Y la nomenclatura EZ es la que surge cuando tenemos entonces 3 o más sustituyentes diferentes. O sea, todo bien acá que nosotros veníamos antes con los dobles enlaces y decían, bueno, están del mismo lado los sustituyentes, cis. Están en lados opuestos, trans. Pero ¿y si acá tenemos sustituyentes diferentes? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Para qué lado miramos, cis o trans? Entonces, básicamente, acá vemos que esta nomenclatura cis y trans va a ser ineficiente, salvo que, bueno, los grupos iguales sean hidrógeno, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí es distinto. Pero si son todos distintos, tenemos 3 o más sustituyentes distintos, entonces acá vamos a usar de nuevo el mismo criterio de CIP, de Kahn, Ingold y Prelog, que es lo que... sería lo mismo, pero con E o Z. ¿no? Exactamente. Va a ser el mismo criterio, pero en vez de tener R y S, vamos a tener E o Z, para reemplazar lo ineficiente que ya queda el cis trans. Exactamente. Cuando hay 3, si hay 2, es cis o trans. 3. Cuando hay 3 o más sustituyentes distintos. Sí, exactamente. Profe, consulta, en el E y el Z se tiene prioridad a los dos sustituyentes para saber si es E o Z, los dos sustituyentes de prioridad. También, de nuevo, volvemos a dar prioridades a los sustituyentes en función del número atómico. Sí. Y nos vamos a quedar con sustituyente. Vamos a establecer prioridades de un lado del carbono y del otro carbono. Entonces, de la izquierda vamos a decir, frente a este metilo y frente a este metano, etano, propano, propilo, ¿cuál es más importante? ¿Cuál tiene más prioridad? Arriba. Este. Frente a este etilo y frente a este que es metano, etano, propano, butano, este butilo, ¿cuál tiene más prioridad? Este. Entonces, el prioritario de la izquierda está arriba, el prioritario de la derecha está arriba, están del mismo lado. Claro, te tenés que fijar. Sería el equivalente a cis, pero entonces IUPAC dijo, no vamos a usar cis o trans, vamos con la misma, pues estamos usando el criterio de Kahn, Ingold y Prelog. Y ellos entonces establecieron que se iban a usar las letras EZ, que vienen del alemán, en donde viene de la palabra, no sé cómo se pronunciaría, pero sería engegen o algo por el estilo, que en español es separados. ¿Sí? Mientras que Z viene de zusammen, que significa juntos. Entonces, del mismo lado están juntos. Z, entonces. Este es Z. Claro. De distintos lados están separados, es la E. ¿Sí?
va al revés de lo que yo hubiese pensado. Yo cuando apenas leí estos conceptos en su momento, me acuerdo yo decía, esto vendría a ser como una Z, tendría que ser el Z, pero Ah, no. porque aparte te parece como que están unidos Parece que está dibujando con una línea Z, claro, recta, opuesta. digamos, con Exactamente. carbono. Pero no, vieron que todo lo alemán va al revés de lo de la lógica nuestra, ¿no? Entonces me dio como, bueno, los alemanes son así en ese sentido. Entonces, bueno, va al revés de la Z, bueno, es la E. Y va lo que tendría que hubiese sido la E, va a la Z. Y bueno, qué sé yo. Si alguien tiene una regla memotécnica mejor, me la comenta y nos la sabemos todos mejor, ¿no? Pero yo como que me acuerdo que, bueno, iría al revés del sentido común, que esto uno me generaría una Z. Pero como es alemán, va la E. Y el caso opuesto, va la Z. Salvo que alguien sepa alemán y dice, no, la Z viene de Zusammen, bueno, listo, no hay con qué. Y otro sabe que dice que en Gegen es la E, bueno, listo, el que sepa alemán no tiene que usar regla memotécnica, sino directamente vocabulario. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se va. Bueno, Se va. va queriendo. Bueno, si les Vamos. parece, para así nos oxigenamos y hacemos un break y tratamos un poquito, hacemos un descansito, ¿les parece? De 10, 15 minutos, 10 minutos, para que no se haga tan largo. Dale. Y Sí, vamos profe, sí cerrando. me hago un café. Perfecto. Y yo también Listo. necesito poner agua para el mate. Sí, sí, tal cual. Calentamos el agua al mate y nos vemos un Gracias, ratito. profe. Sí. Sí. Una clase de nomenclatura de las guías, de las guías de problemas, decís vos. Mira, de nomenclatura lo que solemos hacer, ir viendo lo que está en las guías. No me acuerdo qué es lo que está cargado, me tengo que fijar. ¿Lo cargó alguno de los profesores de las otras comisiones? Está como en su solapa. ¿En mi solapa? Claro. No, igual no importa. O sea, Mira, lo chequeo por las dudas. Yo no tenía pensado dedicarle una clase entera a nomenclatura. Normalmente vamos viendo, vieron que en las partes de las guías siempre hay una parte de nomenclatura a medida que vamos viendo, ahora vamos a ir viendo a los genuros de alquilo, cómo se nomencla tal cosa. O sea, siempre hay uno o dos puntos de las guías de problemas en donde hay una parte de nomenclatura. O sea, pero me fijo, no sé a qué hacer referencia, o sea, no tengo una clase puntual determinada para nomenclatura. Claro. Pero sí los vamos viendo normalmente a veces los problemas que va viendo las guías. Igual lo voy a chequear por las dudas, a ver de qué se trata que vos decís, a ver si se me está pasando algo por alto, por las dudas. Pero no tenía pensado una clase particular de nomenclatura como tal, digamos. Obviamente cualquier duda, inquietud me lo van planteando, me mandan mail o consultamos de alguna manera, ¿sí? No hay ningún problema. Profe, yo quise hacerle los dibujos de resonancia y no pude. Bueno, no hay problema. O lo vemos ahora después al final de la clase o si no me lo mandás por mail como quieras. No hay ningún problema. ¿En qué quedaste trabada? En el punto B intenté hacer algunos dibujos, pero después como que me trabé. Bueno, bueno, si querés lo vemos ahora, lo charlamos después de que terminamos la parte teórica, no hay ningún problema. Gracias, ¿Sí? profe. No, por favor. Bueno, nos vemos entonces en 10 minutitos. Sí, profe. Perfecto, al pelo.
Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Hola, profe. Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Hola, profe.